Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos, para quienes nos están escuchando, para los que nos están viendo, pues esta nueva edición de Psicotips, pues como parte de uno de los proyectos importantes de Psicología Integral ABC. El día de hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar del TDAH y tenemos de invitada pues a la maestra Claudia García. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, buen día, bien. Muy bien, pues cuéntanos un poco antes de entrar de lleno, pues a qué te dedicas, qué es lo que has hecho. Bueno, cuéntanos de ti, Claudia. Gracias Rodrigo, pues de antemano agradecer el espacio de estar por acá hoy. Y bueno, pues yo soy psicóloga clínica, hice una estancia de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría y justamente ahí fue donde me empecé a involucrar con el déficit de atención e hiperactividad. Entonces bueno, ahí empecé a hacer investigación, posteriormente estuve trabajando en Proyecto ADA, que es una asociación civil, con entre 4 o 5 años con papás, mamás de hijos con diagnóstico de TDAH, dando psicoeducación y también haciendo intervenciones para adolescentes que tienen TDAH y otros trastornos. También me dedico a la práctica ya privada con adolescentes, con adultos. Hice una maestría en psicoterapia y bueno, actualmente también me dedico a impartir cursos, a diseñar y a la práctica clínica. Increíble, Claudia. Pues yo creo que con toda esta experiencia que tienes, nos vas a poder ayudar mucho para poder entender este tema. Y bueno, pues empecemos por lo más importante, ¿no? Vamos a definir, ¿cómo podríamos definir qué es el TDAH? Ok. Sí, de hecho es un nombre bastante largo, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Pues bueno, se le considera que es un trastorno del neurodesarrollo, esta palabra es clave, porque esto quiere decir que inicia, ahora sí que desde las primeras etapas de la vida, y empieza a tener o a provocar ciertas alteraciones a nivel cerebral y por ende varios síntomas. Digamos que eso es clave, saber que inicia desde la infancia el TDAH, y también que bueno, tiene 3 síntomas principales, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces bueno, estos son los síntomas principales. Hoy en día se habla un poco más del trastorno y bueno, es un trastorno que más o menos los primeros síntomas que empezaron a describir son desde hace como 250 años. Okay. Ya digamos ha sido bastante estudiado y ya hoy en día, bueno, lo vamos conociendo más. Claro. Ahora, creo que pues puede haber muchos mitos, ¿no? sobre esta enfermedad, porque de pronto yo creo que es fácil confundirla con otras cosas, desde artistas o a gente que es como muy inteligente, sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mitos que hay alrededor de este trastorno? Ok, mira, qué interesante pregunta. Hay varios. Uno de ellos es de que se debe a la mala crianza. Digamos que el niño o la niña tienen TDAH porque los papás no lo han disciplinado, porque no le ponen límites. Y vamos a ver que eso es un mito porque tiene un origen neurobiológico, que es otra palabra clave. Neurobiológico hace alusión a que algo pasa en el cerebro que ocasiona estos síntomas, ¿no? Entonces, hay muchos mitos, entonces empiezan a ser catalogados como niños flojos, niños rebeldes, cuando en realidad, si hay un buen diagnóstico de TDAH, sería esta cuestión. Okay. Eso es uno de los mitos. Otro de los mitos es de que, bueno, que no existe, que es un trastorno que no existe, ¿no? Que hay un negocio de las farmacéuticas para medicar a los niños o a las personas. Y es uno de los trastornos más estudiados, de hecho, desde hace muchísimos años. Tiene buena evidencia. Y bueno, el tratamiento, que ya después lo platicaremos un poquito, es primordial, ¿no? Entonces, son varios de los mitos que hay. Claro. Entonces, estos mitos, ¿en dónde se dan? ¿Se dan en la escuela, con papás, o dónde es donde tú los has escuchado que se menciona este tipo de mitos? Sí, de hecho, algunos de los propios papás y mamás que tienen en relación a esto de, pues no creo que mi hijo tenga esto porque mi hermano era igual y no creo, yo era igual, ¿no? Vamos a ver ahí la parte genética, que también es importante. También por parte de la sociedad en general, ¿no? Como de, pues en mi época esto no existía, o con un buen disciplinazo ya quedaba, claro, ¿no? Entonces, incluso, bueno, de otras personas, algunos docentes, incluso hasta colegas, ¿no? Entonces es muy importante, sí, poder informarnos.
Claro, sí, porque hoy en día de pronto, o sea, de estos mitos que comentas, por ejemplo, en la pandemia había muchos, ¿no? De que no no existe el COVID, ¿no? Sí. Las farmacéuticas lo inventaron, o incluso ahora también hay muchos mitos en torno a, es que estos tiempos son muy débiles, la generación Sí. de cristal, ¿no? Un montón de conceptos que se han hecho y que de pronto están allí y que a lo mejor eso impide que se profundice en llevar a alguien a tener el tratamiento adecuado, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuáles serían los principales síntomas? O sea, pensando en alguien que nos esté viendo, una mamá, ¿no? Que tenga algún niño o algún conocido, ¿en dónde tiene que poner atención? Ok. Pues bueno, hay 3 síntomas principales, que es la inatención. Y aquí, digamos, es esta como dificultad para poder prestar atención a cuestiones que requieren mucho esfuerzo mental sostenido, leer, escribir, ¿no? Captar las instrucciones que alguien nos pide, oye, me traes esto, esto y esto. La hiperactividad, por otro lado, si bien cuando las personas somos chiquitos o chiquitas, nos movemos más, ¿no? Hay que ver a un niño, es parte del desarrollo normal. La hiperactividad empieza a ser problemática cuando no tiene un fin. Entonces, digamos que la persona mueve mucho piernas, manos, pero no tiene una finalidad, ¿no? Tal vez no tiene algo específico, entonces esto se ve mucho en niños, niñas. Y aquí lo interesante es de que conforme uno va creciendo hacia la adultez, este síntoma baja mucho, disminuye mucho. Y lo que sigue sobresaliendo mucho es la inatención, ¿no? El otro síntoma es la impulsividad, que igual aquí, la impulsividad es de una parte de no pensar antes de hablar, nos cuesta mucho trabajo esperar turnos, escuchar a la otra persona, tomamos tal cual decisiones por impulso, sin pensar en las consecuencias. Y aquí ya después lo puntualizaré más. Si nos damos cuenta, pueden ser síntomas que presentamos prácticamente a todas las personas en algún punto de la vida, ¿no? Ya después iremos viendo cuáles son los focos rojos, porque esto empieza a afectar la escuela, el trabajo, nuestras relaciones. Entonces, esto es importante también tener en cuenta. Claro. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que hay una edad en la que normalmente esto es común, podríamos decirlo, pero en cuanto se convierte en un síntoma cuando sale de lo cotidiano, ¿no? Así es. No se puede controlar, podríamos decirlo así. Exacto. Sí, si nosotros vemos a un niño pequeño, son más impulsivos, son más activos, probablemente no tienen TDAH. Lo que se esperaría es de que conforme el cerebro va madurando, poco a poco van teniendo más capacidad de controlar el impulso, ¿no? De tal vez ahorita me gustaría una galleta, pero me voy a esperar a que termine el podcast y ya me la como, ¿no? Se esperaría que haya esta capacidad de esperar un poquito y bueno, empieza a haber problemas justamente muchas veces cuando entran ya a la primaria, a la edad escolar. Ahí es cuando muchos de los diagnósticos empiezan a darse. Ok. ¿Y cuál es como detonante o cuándo es que los papás deben ya tomar una acción y decir esto no es normal? ¿Justamente en la escuela o qué otra cosa observan o para tomar esa decisión de ya llevar a tratamiento a un niño? Es muy interesante tu pregunta porque regularmente los casos o los diagnósticos, digamos, estadísticamente empiezan entre los 7, 8, 9 años. Porque justamente cuando uno está en el preescolar es un ambiente más libre, hay un poquito más de juego, hay menos estructura. Cuando se nos pide que pasemos a la primaria, hay más profesores, hay más materias, cognitivamente ya hay otras demandas, ¿no? Entonces, por eso a veces son chicos que desde preescolar tienen dificultad, pero entran a la primaria y a lo mejor los papás reciben recados de, oye, fíjate que tu hijo al parecer no trabaja, o no completa las planas que se le piden, o es muy platicón, o interrumpe a los compañeros. Y algo muy importante es de que a veces son percibidos como agresivos. Y esto es otro mito. Por la impulsividad de repente sí pueden tener conductas muy bruscas. O sea, se acercan con uno y nos abrazan, pero es una forma un poquito tosca, ¿no? O dice, oye, préstame esto, y dice el otro, pues yo no te lo presté. Pero entonces empieza a haber ese tipo de situaciones y es muy común que en la escuela empiezan a verlo.
o a veces ya también en la casa, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, qué tan común es, qué tan común es en México, en el mundo? ¿Qué tan común es esto? Aproximadamente han hecho investigaciones muy, muy buenas. La prevalencia mundial ronda entre el 5 al 6% de personas con TDAH. Aquí en México, por ende, la prevalencia es prácticamente la misma. Y bueno, sí es un trastorno que tiene una prevalencia importante. Digamos, no es el más común, pero tampoco es el menos común. Entonces, aproximadamente el 5% a nivel mundial. Bien, ¿y esto impacta de igual forma a niños y niñas o hay alguna población que sea más propensa? Ok, fíjate, hace muchos años, todavía hace como 25 años, se pensaba que el TDAH era un trastorno meramente que tenían los varones. Porque los niños en general, no todos, ¿verdad? Pero los varones tienden a expresarlo más con conductas impulsivas, se levantan, se sientan, se levantan, se sientan, interrumpen. Y eso, pensando en un docente, les hace más ruido. Las niñas, en general, igual no todas, tienden a tener más inatención. Entonces, son menos impulsivas, son menos hiperactivas, pero probablemente alguien les esté explicando algo y no están entendiendo. Pero como están sentadas y sin hacer gran bulla, hay muchas niñas que pasan desapercibidas en cuanto al diagnóstico, pero también tienen TDAH. Ok, ¿y cuál es más o menos el periodo que dura el TDAH? ¿Es permanente? O sea, alguien que lo sufre desde niño, ¿lo va a tener toda su vida o va a haber momentos en que suba o baje? Ok. Sí, el TDAH, como es un trastorno que inicia desde la infancia, es un trastorno que la persona durante la vida lo va a presentar. Aquí la buena noticia es de que, bueno, con un diagnóstico y tratamiento se pueden hacer bastante mejor el pronóstico. Ahora, también ha pasado de que hay adultos que vienen a la consulta y comentan, oye, pues he escuchado esto, yo no sé si tengo, y tal vez si tiene un diagnóstico de TDAH, y el diagnóstico lo recibieron ya en la adultez, porque tal vez antes no había tanta información o los mitos. Entonces, pues sí es un diagnóstico que está presente a lo largo de la vida. ¿Y hay algún perfil donde sea más común de, no sé, los deportistas porque hacen más ejercicio o gente que a lo mejor se dedica al arte o alguna actividad profesional en particular? ¿Hay alguna coincidencia? Pues fíjate que es muy interesante lo que preguntas. Me parece que hasta el día de hoy no hay una asociación directa con alguna actividad. Lo que sí es de que, digamos, pues hay deportistas muy famosos, ¿no? Hay artistas, que pudiera ser también una manera de poder hacer frente a los síntomas a través de actividades, el deporte, el arte, ¿no? La creación. Entonces, pues eso también luego se da. Y eso, digamos, podría ser desde una parte más hacia lo positivo. Ya más adelante veremos qué pasa cuando no se hace esto, ¿no? Claro, claro. Y bueno, podríamos profundizar un poquito más sobre las causas. ¿Cuál es el origen? Mencionabas hace un momento que es un tema, pues, neurobiológico, ¿no? Sí. Por ahí viene. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué significa esto de neurobiológico? Sí, las causas del TDAH son multifactoriales. Esto quiere decir que no hay una causa única o específica. La causa que tiene hasta el día de hoy más potencia es la cuestión genética. Digamos que tiene una heredabilidad de entre el 35 al 75%, es bastante alto. Por lo que es común que si es un niño con TDAH, es muy probable que alguno de los padres o algún tío o algún abuelo también tenga el trastorno y probablemente no lo sepa, ¿no? Esa es una causa. Algo con lo que también se ha asociado es, por ejemplo, que la madre haya consumido tabaco durante el embarazo. Se ha asociado más tabaco hasta el día de hoy que alcohol. Eso es bastante curioso. Entonces, tabaco y otras sustancias. También se ha visto, ¿no? Niños que nacen de forma extremadamente prematura, bajo peso al nacer. Van siendo factores de riesgo para presentar TDAH. Y por ende empiezan a tener algunas diferencias en algunas estructuras cerebrales que tienen que ver con el movimiento y otras partes del cerebro
que por eso nos explica mucho los síntomas, ¿no? De que no es una cuestión de que el niño o la persona quiera ser así, ¿no? Es algo más allá. Claro. ¿Hay algún factor social que pueda incidir en detonarlo? O sea... Ok. Fíjate que esto hasta el día de hoy me parece que sigue en debate. Sí se han hecho estudios en qué tanto la condición, por ejemplo, de maltrato, de vivir una situación social con mucha desventaja, pudieran asociarse, la desnutrición. Hasta el día de hoy se ven como hipótesis, no se han podido comprobar, pero sí es una área en donde se está investigando, que probablemente sí algo tiene que ver ahí también. Oh, qué interesante, pero sigue estudiándose. Así es. Sí. Y bueno, ya platicamos hace un momento de, bueno, qué tiene que hacer una mamá, un familiar o incluso un adulto, ¿no? Pero ¿cómo se da este diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos por los que pasa? Ok. Que es todo un tema, ¿verdad? Sí. El tema del diagnóstico. Aquí lo importante es de que puedan acudir con un médico. En caso que estamos hablando de niños, sería algún médico psiquiatra, que es el paidopsiquiatra, o un neurólogo infantil, que es el neuropediatra, o un psicólogo o neuropsicólogo que tengan entrenamiento en TDAH, ¿no? El diagnóstico es clínico. ¿Esto qué quiere decir? Hasta el día de hoy no hay alguna prueba en donde pueda verse el TDAH. No es como un análisis clínico, ¿no? Que decimos, veo el nivel de glucosa, veo el nivel de tal. Aquí hasta el día de hoy no es así. Y entonces el especialista se basa mucho en la observación con el paciente directamente, en los reportes que le dan los papás, y aplicamos clinimetría, que pueden ser algunos cuestionarios a los papás, a los profesores o a quien convive, hablando de niños, con el niño, la observación directa. Y en el caso de adultos, bueno, pues también nos basamos mucho en lo que nos pueda decir la persona y lo que nosotros podamos observar. Hay veces en que ha habido pacientes que me dicen, oye, me mandaron un electroencefalograma. Y es muy común que eso se los manden, no para que les diagnostiquen TDAH, pero para descartar que no sea una epilepsia, algo por el estilo. Okay. A veces eso lo usan mucho los neurólogos, porque a veces hay cuestiones epilépticas que pueden producir impulsividad, inatención, entonces hay que descartar que sea eso. Wow, es muy interesante. ¿Y cuánto tiempo tarda en que después de la primer visita hasta que pueden ya diagnosticarlo ya como este TDAH? ¿Cuánto tiempo pasa? Pues fíjate que lo que he visto regularmente son 3-4 sesiones. Okay. Aunque, y aquí también entraría un poco en juego el expertise del profesional, a veces desde la primera sesión, desde la primera consulta. No es lo más común, pero también pasa, ¿no? Entonces, puede ser desde una sesión hasta 5 o 6 sesiones, dependiendo. A veces hay síntomas que parecen TDAH, pero no son TDAH, entonces lo que luego nos lleva más tiempo. Claro. Sí. Entonces, no es algo que pueda observar un maestro, por ejemplo. O sea, el maestro va a observar ciertos comportamientos, ¿no? Pero no es algo que en un salón de clase o que en la calle puedas ver a alguien que tiene, o en una oficina, por ejemplo, que hay de pronto algunas personas que son muy inquietas o que no pueden estar en su lugar o algo así. No es algo que puedas ver a simple vista, siempre con un profesional. Exactamente, sí. Y qué bueno que lo mencionas, Rodrigo, porque justamente como no hay una característica física, por ejemplo, del TDAH, uno se da cuenta por la conducta, ¿no? Que es lo que podemos ver, lo que se puede observar. Y por eso aquí sí, y aprovecho el espacio para hacer la invitación a que acudamos con especialistas de la salud mental, médicos psiquiatras, médicos neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos, para poder recibir un diagnóstico seguro, sobre todo. Claro. Sí, porque hoy también se presta mucho, ¿no? El que tienes algún síntoma, algún familiar, ¿y qué es lo primero que hace uno? Internet, ¿no? Sí. Y ya dices, me duele el codo, y ves, cáncer de codo. Sí. Dicen algunos, ¿no? Es tomado hasta como chiste, ¿no? Pero de pronto ves en Google y dices, pues, 3 características que no tengo, sí tengo, y entonces ya cada quien hasta se empieza a automedicar incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, mejor que nada ir con un profesional para descartar cualquier cosa, ¿no? Sí, y eso es un boom que tenemos hoy en día los que usamos redes sociales, que está este fenómeno de, pues yo vi TikTok y vi que tengo tal y tal, ¿no? Y llegan los pacientes y me dicen, hola, Claudia Ivonne, pues yo soy tal, ¿no?
ok, sí, es que vi un TikTok y yo tengo estos trastornos. Y hay que tener cuidado con eso porque a veces nos confundimos, ¿no? Claro. Entonces, acercarnos con especialistas, como en cualquier tema, ¿no? De la vida. Sí. Claro. Y bueno, una vez que ya se pudo detectar, ¿cómo suele ser el tratamiento? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ok. Pues ahora sí que desde que se hace el diagnóstico, lo importante, si estamos hablando de que es un niño o niña o adolescente, trabajar también con los papás, porque el recibir un diagnóstico a veces no es tan fácil. Uh-huh. Tiene TDAH, hay muchos mitos, ¿no? Entonces empiezan a hacer muchas preguntas. El tratamiento, hay algo que se llama tratamiento multimodal, que es terapia psicológica, terapia farmacológica cuando es necesario, intervenciones psicopedagógicas, porque también es muy común que puedan ser chicos que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, dislexia, discalculia, y también se trabaja mucho con los padres de familia. Entonces, este tratamiento, que pues realmente es más robusto, es más completo, se hace con la idea de que el pronóstico sea mejor, digamos, trabajar la parte psicológica, toda la cuestión emocional, la identidad, el autoestima, mediante cierta estructura poder dar ciertas herramientas para que administre un poquito mejor su tiempo, para que pueda tener mayor capacidad de planeación, porque las funciones ejecutivas, que es algo muy sofisticado que las personas tenemos, están afectadas en las personas con TDAH. Entonces les cuesta mucho trabajo planear, organizarse, pensar antes de actuar, ¿no? Cuando alguien les pide alguna instrucción, les cuesta mucho trabajo retener esa instrucción. Entonces empieza a haber problemas, ¿no? Entonces la terapia psicológica, neuropsicológica, les puede ayudar a esa parte. El tratamiento farmacológico, si es que el médico lo prescribe, les puede ayudar también bastante a controlar los síntomas. Y esto es muy interesante porque hay indicadores, ¿no? de que está funcionando. Y bueno, trabajar con papás también es fundamental, porque a veces sí queremos que el chico esté más estructurado, que tenga menos impulsividad, pero vamos a casa y hay un ambiente muy desestructurado, en donde constantemente hay gritos, entonces se empieza a complejizar esto. Claro. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya no se detectó en la infancia? Cuando ya algún adulto, como comentabas hace rato, empieza a ver estos síntomas y acude. ¿El tratamiento es igual o hay alguna variación? Ok. Qué interesante, porque eso que comentaba es como entre los mejores escenarios, que sea edad temprana, ¿no? Ajá. Pero si ya somos adultos y decimos algo está pasando, es muy común que, por ejemplo, tanto colegas como yo, cuando vamos a atender a algún adulto que presenta a lo mejor algún tema que abusa de sustancias, que tiene a lo mejor depresión severa, ansiedad bastante desbordada, no en todos los casos, pero también se da de que abajo, digamos, de ese iceberg hay un TDAH no tratado. Okay. ¿No? Entonces nos llegan a consulta porque, oye, pues sí, tal vez, fíjate que me cuesta trabajo moderar mi consumo de tal sustancia. Y empezamos a hacer la historia clínica, a indagar y a investigar, y hay un TDAH. Aquí justamente, entonces, si el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se trata, es muy probable que vamos a empezar a presentar otros trastornos. Ok, claro. Entonces, bueno, es fundamental tratarlo, porque se va haciendo más complejo. Yo creo que ya te diste cuenta. Sí, porque yo me pongo a pensar en compañeros de la escuela que de pronto decían, no, es que yo soy malo para la escuela, ¿no? O sea, y de pronto ya se asumía como, no, pues yo no soy bueno para la escuela. ¿Qué significaba eso de no soy bueno para la escuela? El que no podía poner atención, el que no podía hacer las tareas porque no se podía concentrar, el que muchos de estos temas que comentas podrían ser esos síntomas y que pues ya lo toman como, no, pues ya no funcionó en la escuela, pues me voy a trabajar. Y esas limitantes o ese tipo de características que tiene, pues las va a repetir a donde vaya, ¿no? O sea, no es un tema de la escuela, o sea, que eso se decía antes mucho, ¿no? Es que yo no salí bueno para tal cosa, o yo no soy bueno incluso hasta para las matemáticas, ¿no? De pronto muchos crecemos con estos estigmas y quizás detrás lo que hay es algún síntoma como el que comentas, ¿no? Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, porque es como hemos crecido.
¿no? Pues yo no era bueno para la escuela, nunca se me dio esto. Y lo cual es, pues, triste, sí, porque no teníamos la información de que es algo que se podía tratar y que nos podía ayudar. Porque más allá, como si tiene un origen a nivel neurobiológico, el cerebro sí está implicado. Digamos que lo que se ha visto es de que el cerebro de las personas con TDAH va madurando de una forma un poquito más lenta, a diferencia de alguien sin TDAH. Por eso es muy común que cuando estamos con algún adolescente de 13 años, de repente se lleve muy bien mejor con los chicos de 9 años. Diga, ay, me llevo muy bien con ellos, porque a lo mejor tengo conductas parecidas a ellos. Ahora, aquí lo importante también es el TDAH no afecta la inteligencia, la cuestión intelectual no está comprometida, nada más de que el cerebro va como un poquito más lento. Es importante que se trate porque entonces si no empieza a haber rezagos, y por eso tenemos luego chicos, niños, ¿no?, que tienen problemas cuando están en la primaria o incluso en el preescolar de motricidad, del habla. Entonces, para los papás, mamás que por acá nos ven, docentes o tíos o alguien que conozca a alguien con posible TDAH, pues es importante que pueda recibir atención. Claro. Regresando a esta parte de observar a un niño, alumno, sobrino, etcétera, ¿cuáles serían estos, regresando, ya lo habíamos mencionado hace rato, pero ahora siendo así, a lo mejor muy puntuales, ¿cuáles serían como estos 3, 4 cosas que si observas en un niño o en un familiar hay que llevar hay que darle un tratamiento? Ok. Hablando de niños o de niñas, sería esta parte de la inatención. ¿Qué quiere decir? Le cuesta mucho trabajo seguir una lectura, escribir, o pueden ser, hay papás que dicen, es que todavía no me escribe. Bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Le cuesta mucho trabajo escuchar a los demás, y de hecho también por eso a veces se pensaba, es que son niños necios, no me escuchan, ¿no? Y si no es un problema auditivo, porque también hay que descartarlo, puede ser una cuestión de inatención. Ahora, hoy en día esto nos cuesta más trabajo porque si nos damos cuenta estamos ante mucho estímulo. Que los videojuegos, que las redes sociales, todo es inmediato. Y aunque no tuviéramos TDAH, a veces decimos, prefiero ver este video de YouTube que me va a explicar este tema a leerlo en el libro, ¿no? Ahora imagínense en alguien con TDAH, esto se ve muchísimo más, ¿no? Okay. Entonces, bueno, la inatención, no completan las cosas, o sea, el momento de hacer la tarea es bien complicado, no la pueden terminar. Uno les pide, oye, pues, por favor, acuérdate de meter en tu mochila estos 2 cuadernos, tu lápiz y la goma. Y tal vez solo se acordaron de meter la goma. La instrucción de los cuadernos no logran retenerla, ¿no? Eso por un lado, y esto sigue hacia la edad adulta. Entonces, síntoma sí es muy común que los adultos lo sigan presentando en el trabajo, ¿no? Oye, el reporte era para el jueves, no me acordé, ¿no? O el aniversario, hoy tampoco me acordé, ¿no? La impulsividad, pues son niños o personas que realmente les cuesta trabajo hacer una fila, ¿no? Vamos a, no sé, al banco, a la tortilla, estamos formados y no aguantan estar esperando un turno, ¿no? Se desesperan. Les cuesta trabajo escuchar porque también se relaciona con eso. Y por la misma impulsividad, y a veces, y esto es más común en adolescentes y adultos que no están tratados, empiezan a consumir sustancias como para automedicarse, ¿no? Digamos que luego hay adolescentes que me dicen, fíjate que yo desde que estoy consumiendo cannabis, ya logro escuchar más a mi mamá, o al menos ya la dejo hablar, ¿no? O siento como que me concentro más. Y ahí, más allá de que lo hagan por estar high, digamos, es para automedicar esa inatención, porque en el cerebro les cuesta trabajo producir algo que se llama dopamina, ¿no? Ahí hay un problema, y digamos, el medicamento ahí les puede ayudar bastante, ¿no? A la producción de dopamina. Y la hiperactividad es muy común en los niños y en las niñas, que sea muy caótica. Uno les pregunta, oye, ¿por qué te volviste a levantar? Ay, ni me di cuenta. O sea, no se dan cuenta, ¿no? Diferente que a lo mejor estuviéramos 6 horas en una conferencia y dijéramos, ya me voy a levantar, ya las piernas las traigo así, sería diferente, ¿no? Pero ellos no tienen una razón aparente. Y la clave es de que esto que estamos platicando
se presente cuando están en la casa, con los hermanos, en la escuela, en las fiestas, que en todos estos lugares se presente. Ok. Y no, bastante interesante. Gracias por darnos ambos parámetros de niño y de adulto. Ajá. Porque creo que pues de adulto todos hemos visto a alguien o a nosotros mismos que a lo mejor la fila ya no es en la escuela, sino es en el tráfico, ¿no? Uh-huh. El que llega y se mete y se te cruza o que no puede estar en el súper, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros mismos tenemos algún tema que atender, ¿no? En este caso. Mencionabas hace un momento esto de las redes sociales, los videojuegos. De pronto también hay como esta idea de que por estar tanto tiempo un niño en las redes sociales o mucho tiempo en los videojuegos de tan pequeño, se le pueden detonar algunas de estos temas. ¿Es posible? ¿O qué tanta relación hay entre, pues por estar tanto tiempo en el celular, se le detonó un TDAH? ¿Es posible hacer esta afirmación? Qué interesante, porque es algo que empezamos a escuchar, ¿no? No que se detone un TDAH, pero por ejemplo sí síntomas de inatención, y esto nos pasa, a mí me parece que ya en la sociedad en general, que estamos más acostumbrados poco a poco como a lo inmediato, a lo rápido, entonces se nos va haciendo más atractivo escuchar una canción de 2 minutos y medio que una de 5, ¿no? No es coincidencia, porque mucho de la música que se empieza a hacer hoy en día dura menos cada vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos empezar a tener cierta inatención. Me cuesta trabajo concentrarme porque necesito estar muy estimulada con el videojuego o hiperconectada a la red social, ¿no? Y esto nos pasa como adultos, que nuestro cerebro, a partir de entre los 23 a 26 años, ya terminó su maduración. Y le batallamos. Ahora imagínense un niño que su cerebro sigue en desarrollo, esto le va a pasar más. Entonces, sí son niños que les cuesta trabajo cada vez más concentrarse, sorprenderse, ¿no? Es como esta parte de que van perdiendo cierta cuestión, pues por el contenido que hoy en día consumimos. Claro. En la pandemia, ¿hubo algún detonante interesante de que los niños estuvieran más en casa y se les complicara el no poder salir? Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud recomendaba: jueguen videojuegos, ¿no? Pues no había de otra. Pero, ¿observaste algún dato interesante con tus pacientes, que se detonaran otros síntomas, otras formas de vivir con el TDAH? Sí, fíjate que si de por sí fue caótico por todo lo que se vivió, los chicos con TDAH, pues por la parte de la inatención, de la impulsividad y el estar en casa, en un ambiente, depende mucho cada hogar, ¿no? Pero con menos estímulo, con más o menos estructura, les fue muy caótico, ¿no? Entonces era muy común que los papás se acercaran y me dijeran: oye, es que ya no sé qué hacer, ya le tengo mucha estructura, pero aún así no puede. O algunos me decían: yo ya no le doy el medicamento porque no está yendo a la escuela, que es otra parte, ¿no? El medicamento, y esto siempre es bueno por indicación del médico, siempre pregúntenle. Regularmente el medicamento se da vayas o no a la escuela, porque los síntomas ahí están, ¿no? Claro. Hubo una investigación muy interesante que se hizo entre personas con diagnóstico de TDAH o que cumplían criterios para TDAH y el contagio por COVID. Y había una asociación justamente al inicio de la pandemia, antes de que esto fuera tan globalizado, de que un porcentaje es importante de personas que se contagiaban de COVID tenían TDAH, ¿no? Entonces por ahí había una relación como entre la cuestión impulsiva o de entre la mascarilla de se me olvidó, o bueno, no importa, ¿no? No es una asociación tan potente, pero sí ahí hay un hilito. Sí. Qué interesante. Muy bien, y pues bueno, para concluir, ¿cómo cerraríamos este tema? ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna recomendación para los que nos estén viendo en sus redes sociales o escuchándonos en el podcast? Ok. Pues bueno, este tipo de espacios realmente se agradecen, porque nos pueden permitir acercar información, ¿no? de diversos temas. Y eso es importante, poder dar psicoeducación, porque tal vez alguien que nos está escuchando pudiera sospechar que varios de las cosas que estamos platicando van con él o con alguien que conoce, ¿no? Entonces, esto también es con la idea de que puedan acercar esta información y acudir con un especialista. Como decíamos,
un psicólogo que tenga entrenamiento en TDAH, un médico psiquiatra, un neurólogo, un neuropsicólogo, para que les hagan una evaluación y ahí ver qué puede pasar. Obviamente que sí, la persona que tiene TDAH y recibe tratamiento tiene un pronóstico muchísimo mejor que alguien que tiene TDAH pero no lo sabe, ¿no? Por las complicaciones que empiezan a existir. Y volviendo al tema del inicio, es un trastorno del neurodesarrollo, está presente desde que somos chiquitos, algo pasa ahí en el cerebro, con esto que tiene que ver con la plasticidad cerebral, también se ha visto con la cuestión de las neuronas, y que el TDAH se puede tratar, es un trastorno que sí existe, y que los tratamientos son seguros, ¿no? Entonces le podemos mejorar mucho la calidad de vida a alguien que tiene TDAH, y además de que ya los síntomas estén más controlados, sobre todo que la persona se sienta más completa, se sienta más integrada, porque también luego es muy común que lo segregan, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Y bueno, con este último comentario que haces, como familiar, hermano, pareja, papá, mamá, de un paciente con TDAH, ¿hay alguna recomendación o algo que deban tomar en cuenta? Sí, aquí lo que funciona también mucho es tomar psicoeducación, digamos, hablando de papás. Psicoeducación es explicarles qué es el TDAH, por qué su hijo a veces le cuesta trabajo esto y esto, darles estrategias para ahí en casa de crianza. En el caso de adultos, que ahí se nos empieza a complicar más, ¿no? Con la pareja o con los compañeros de trabajo, porque todavía en la infancia o a los niños o niñas dicen, se les pasa a veces un poco más. Ya cuando somos adultos, generalmente la sociedad ya no somos tan pacientes con otros adultos, ¿no? Entonces ahí sería informarse del tema y sí saber que no es un trastorno que tenga que ver con la voluntad. No, si él quisiera o ella, pondría más atención, ¿no? No va por ahí. Excelente, muy bien. Y pues bueno, en Psicología Integral ABC, pues hay posibilidad de acercarse, ¿no? ¿Cómo puede Psicología Integral, cómo puede uno acercarse con ustedes o cuál es, qué apoyo pueden dar a estas personas? Ok, en Psicología Integral hay un equipo de neuropsicólogos clínicos, de psicólogos clínicos, que podemos apoyar a niños, niñas, adolescentes y adultos con TDAH, brindando terapia psicológica, que decíamos es toda esta parte de ayudar con el tema emocional, de la autoestima, de estrategias para administración del tiempo, para controlar el impulso. Y en la cuestión neuropsicológica también les apoyan mucho con esta cuestión cognitiva, de periodos de atención que puedan ser un poquito más prolongados, que puedan tener mayor planeación, que se organicen mejor. Entonces, en Psicología Integral hay un grupo de especialistas que los podemos apoyar en esa parte, tanto a ellos como a la familia, que creo que también eso es importante, y recibir un tratamiento profesional especializado, porque eso es lo que nos gusta hacer. O sea, el trastorno existe, pero cada persona lo expresa diferente. Y creo que eso es importante, rescatar la parte subjetiva de la persona. Es una persona, sí, con un diagnóstico, pero no es el diagnóstico. Entonces, desde la parte humana. Claro, claro, muy importante. Pues maestra Claudia García, te agradezco mucho toda la información que nos has traído y pues a toda la audiencia, muchas gracias por seguirnos y pues nos vemos muy pronto en otra edición de Psicotips. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias.